también allí en Guayaquil, creo que es la Universidad Nacional. Bueno, nos preocupa mucho lo que está pasando en Ecuador, por eso es que tenemos en línea a Gabriela Rivadeneira, quien es expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Gabriela, Fernando Borroni te saluda, ¿cómo estás? Hola Fernando, un abrazo a todas y todos, y consternada realmente por lo que está pasando en mi patria. Hemos vivido horas de terror realmente en nuestras familias, la gente que está a través de las redes sociales informando todo lo que está pasando en las calles, no de una o de dos ciudades, sino realmente de todo el país. Así que realmente consternados con lo que tú acabas de decir, que son los hechos de las últimas horas prácticamente. La toma de un canal en pleno noticiero de mediodía en vivo por delincuentes armados, la Universidad de Guayaquil, donde se ven a cientos de estudiantes corriendo frente al secuestro masivo de jóvenes que están haciendo ciertas bandas organizadas. Pero esto viene realmente desde una explosión de ayer. El día de ayer, frente a la fuga de uno de los principales narcos del Ecuador, cito, de una de las cárceles, el gobierno de Daniel Noboa, que además lleva un mes en ejercicio de su gobierno, declaró toque de queda nacional. Y frente a eso se desató una ola de ataques con coches bomba, explosión de puentes, toma de rehenes a los guías penitenciarios de los centros carcelarios, toma de rehenes de policías, de unidades de policía comunitaria en diferentes puntos del país, cierre de carreteras y quema de vehículos particulares de la gente que estaba transitando en carreteras. Así que realmente, cuando nosotros decimos y cuando nosotros desde la Revolución Ciudadana ratificamos que los 10 años de gobierno de Rafael Correa éramos el segundo país más seguro del continente, fue porque los principales líderes del crimen organizado estaban en las cárceles. Sin embargo, ahora, en estos últimos años, lo que hicieron fue dejarles libres o dejar que se fuguen. Y eso ha profundizado una crisis de seguridad que nos ha convertido en el país más inseguro y más violento del continente hoy por hoy. Ahora, Gabriela, ¿este crimen organizado responde a qué? Digo, ¿vinculados a qué? ¿Vinculado al narcotráfico? ¿Vinculado a la política? ¿Vinculado a grupos parapoliciales? ¿Vinculado a qué? Ahora resulta que ya tiene una vinculación amplia, porque esto que fue denunciado desde el gobierno de Lenín Moreno, estamos hablando que esto viene realmente construyéndose desde los últimos 7 años en el Ecuador, es decir, la desinstitucionalización. Recordemos que Moreno lo que hizo fue eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminar el Ministerio de Justicia, bajó presupuesto de fuerzas públicas. Lazo hizo exactamente lo mismo, el presidente Guillermo Lazo lo que hizo fue reducir al máximo el presupuesto para equipamiento y útiles y materiales con los que la policía y fuerzas armadas podían hacer seguridad en territorio. Por lo tanto, desmantelaron realmente las fuerzas públicas. Y a la vez, Lazo, recordemos que enfrentó un juicio político en la Asamblea Nacional dentro de la vinculación que tenía gente muy allegada de su familia y de su equipo al crimen organizado, especialmente a la mafia albanesa. Esto entonces viene creciendo, y lo que han hecho es que Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, como dos grandes grupos de crimen organizado, generen una serie de organizaciones pequeñas a nivel territorial que se están disputando el territorio, no solamente en el tema de comercialización y consumo de drogas, trata de personas, el ámbito de trata de migrantes, que ha sido una de las cosas más dolorosas, y esto relacionado también al involucramiento de muchos agentes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del mismo gobierno que hace poco salió, que fue el gobierno del banquero Guillermo Lazo. Entonces, como vemos, no es algo casual, no es algo espontáneo, es algo que se ha venido construyendo por la ausencia total del Estado en el territorio ecuatoriano, y que ahora se construye bajo esta retórica de que entonces toca poner mano dura. Y lo que acaba de hacer en este preciso momento el presidente Daniel Noboa es decretar conflicto armado interno, y acaba de dar la disposición a las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones militares en todo el territorio ecuatoriano. Así que, sin justificar para nada que tenemos que tener mano dura frente al crimen organizado, pues estas declaratorias de manera improvisada y sin planificación alguna, y sobre todo sin tener recursos del Estado para poder enfrentar
esta declaratoria lo que va a significar también es una limpieza que no sabemos hacia dónde va a llegar ni cuánto va a significar realmente, entre eso, para gente vinculada a crimen organizado o para inocentes que puedan estar siendo víctimas colaterales de esta limpieza que acaba de ordenar el presidente Daniel Noboa. Bien, Gabriela, te hago una última pregunta agradeciéndote mucho esta charla. ¿Cómo es la situación económica hoy de Ecuador? Porque están habiendo saqueos también, tenemos entendido. ¿Y cuál es la situación que dejó Lasso y que ahora está afrontando este nuevo presidente? Mira, en un país con crisis, la crisis es multidimensional. Y la crisis económica pues ha sobrellevado a que más del 40% de la población ecuatoriana en este momento esté bajo los indicadores de pobreza y pobreza extrema, y esto por supuesto que conflictúa la realidad social, además que el gobierno ha quitado todos los programas o la mayoría de programas sociales a la población. Entonces no es solamente un tema de inseguridad, sino también un tema de derechos humanos y de cobertura de derechos en las zonas más vulnerables que tenemos en nuestra población. Entonces la crisis económica es profunda, realmente es una crisis económica que a pesar de estar sobreendeudados con el Fondo Monetario Internacional no se ha podido resolver una estabilidad mínima económica después de la pandemia, más bien se ha ido profundizando y esto ha generado también mucha migración. Somos el segundo país a nivel del continente con mayor número de muertos en el paso del Darién, y eso también nos duele profundamente. Y más la crisis de seguridad, pues entonces estamos viviendo una crisis multidimensional, muy compleja. El país realmente está caotizado. Yo lamento y abrazo a todos mis compatriotas y esperamos realmente que pues se vea una salida rápida y que también no involucre pérdidas colaterales de víctimas civiles inocentes en todo este proceso. Gabriela Rivadeneira, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un abrazo y gracias por estar pendientes del Ecuador. Fuerza Argentina. Muchas gracias.